Arco TV Hidalgo presenta La Entrevista, un espacio de noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias. Comenzamos. ¿Qué tal? Esta es la entrevista para Arco TV. En esta ocasión vamos a platicar con el licenciado Julio Menchaca Salazar. Él es candidato de Morena para el Senado aquí en el estado de Hidalgo. Bienvenido, candidato, bienvenido a su casa. ¿Y cómo ha estado la campaña? Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, agradezco a Arco TV, a ti, la gentileza, a los directivos, la posibilidad de que abran un espacio para escuchar distintas opiniones, para que sea plural la participación política. Mi reconocimiento a ustedes y mi agradecimiento pues intensa. Ayer estuvimos en Tula en un debate, los 4 integrantes de Fórmulas, y sentimos yo me sentí muy bien. Todos los que participamos en un debate decimos que ganamos, pero lo importante es lo que dice la gente, la percepción de la gente, lo que piensan los hidalguenses, las mujeres y hombres que están atentos a este proceso. En esa percepción, si habría que ponerle un puntaje, ¿cómo le fue? Muy bien. Muy bien, salvo un hecho de violencia política promovido y sustentado esto con video y con fotografías por González Murillo, quien contrató a una serie de personas que fueron a agredir a los militantes de Morena y se generó un ambiente muy peligroso. Miren, ya hay más de 100 muertos en este proceso electoral entre candidatos y precandidatos. El fomentar la violencia en el estado de Hidalgo es un arma muy peligrosa y la condenamos contundentemente. La violencia no debe de imperar en este proceso electoral. Hago un llamado a la civilidad. Hoy tuvimos en una conferencia de prensa otra manifestación pagada, porque ya aparece en un periódico, en un diario local, un intento de entrevista a manifestantes afuera de mi oficina que no sabían a qué iban, que no tenían la menor idea, pero llevaban pancartas, generaron insultos y alteraron la paz de una colonia, el paso de una ambulancia, el paso de una patrulla, y la autoridad no se presenta. Entonces, es un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales. Yo estoy en un proceso federal, pero es importante que también los municipios tomen cartas en el asunto. Ahí en Tula había patrullas municipales, había patrullas locales, vieron un zafarrancho, vieron personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y no hicieron nada. O sea, hay un manifiesto apatía, un desdén al orden público, y lo condenamos enérgicamente. No por pertenecer a un partido político y por estar recibiendo a adversarios de otros partidos debe de ser omisa la ley. Yo condeno enérgicamente estos actos, en donde incluso se vio lastimado un reportero. Nos deslignamos de esa agresión, había confusión, fue en la noche. Nosotros guardamos prudencia durante un buen tiempo para que abandonaran el lugar. Estas personas contratadas ya estaban, muy exaltadas. Había una gran mayoría de simpatizantes. Si nosotros quisiéramos responder en las mismas condiciones, que también ya se estaban molestando porque los estaban agrediendo, pues se generaría una riña y podría haber alguien lastimado. No estamos de ninguna manera dispuestos a que las provocaciones estén poniendo en riesgo la integridad de nuestros simpatizantes, ni menos de nuestros candidatos, porque así se empieza, así han empezado en otros estados y ha terminado trágicamente. Responsabilizo
de lo que le pueda suceder, lo malo que le pueda suceder a algún integrante de mi campaña política, algún simpatizante o militante, y desde luego a la familia, a mi familia y a su servidor, a este candidato que de una manera muy temeraria, pero además muy torpe, porque parecen los videos excitando la violencia, y lo responsabilizo a él. Él es el causante de este caos que seguramente pretenderá estar repitiendo en el transcurso de la campaña. Hay desesperación, Fernando. Mucho. Van abajo en las encuestas, el ánimo social es contra lo que representan nuestros adversarios políticos, y ante la posibilidad de la pérdida están actuando de una manera muy torpe, muy peligrosa. Sí, efectivamente. Yo hablo de la desesperación, que es mucha, porque al llegar a estos extremos no se habla de una contienda ya, o sea, prácticamente aparejada a las propuestas que puedan tener cada uno de los candidatos, sino llegar a estas agresiones, pues sí, la desesperación ya es bastante, pero aparte pone en riesgo la seguridad, la integridad de las personas, y no abona para nada al beneficio ni de quienes están ordenando este tipo de situaciones, ni a quienes también venimos siendo terceros perjudicados. En este caso seríamos la sociedad. ¿O abona en algo? Desde luego que no, al contrario. Como bien lo comenta usted, licenciado, pone en riesgo a la comunidad. Podría ir pasando ahí una persona, alguna señora, algún niño, y simplemente por esta torpeza, alguna piedra, algún objeto que lancen, lastimar. Y se pueden encender los ánimos. Nos mencionaba que posiblemente algunas personas iban armadas. Entonces, es verdaderamente temerario lo que están haciendo. Temerario, e incluso yo consideraría que es pues una conducta posiblemente delictiva, lo que están llegando. Nosotros vamos a iniciar, ya lo estamos trabajando, una denuncia ante la FEPADE, porque son delitos electorales que pueden inhibir incluso una candidatura, y ante la crispación debe actuar la autoridad federal con mucha energía. ¿Hasta dónde se ve el actuar de las autoridades? Yo estoy consciente de que la FEPADE aún todavía no lo puede hacer, porque no sé si haya o no denuncia. Me imagino que se está trabajando en eso. Pero me voy hacia el otro punto. Hay una policía municipal que seguramente debió haber tenido conocimiento, y si bien es cierto, no es en el ámbito de su competencia por cuestión de la materia federal, también pues digo, es una autoridad preventiva y una autoridad que debe brindar seguridad. Había patrullas, ¿y qué hicieron los agentes? Tenemos los números de las patrullas, tenemos la constancia de que algunos de nuestros militantes acudieron ante ellos para señalarles la posibilidad de que esto se convirtiera en una riña, y solamente se dedicaron a observar. Es lamentable que la apatía pueda traducirse en una tragedia. Lo vimos hace unos días en Coahuila, saliendo de un debate, un diputado federal del PRI fue asesinado sin la menor protección a esta persona, con la mayor facilidad. El INE, que hizo un buen ejercicio al convocarnos al debate, debió de tomar medidas más enérgicas para salvaguardar la integridad de las personas. Pero también coincido con usted, la obligación de la autoridad municipal es cuidar el orden público. Le toca dentro de sus responsabilidades. No es que se trate de un militante de un partido distinto, es que se está infringiendo el reglamento municipal, porque se están ingiriendo bebidas alcohólicas, pero además están dados todos los elementos para una agresión física, y afortunadamente por la prudencia de parte de nuestros militantes, que ya se estaban molestando,
y que con dos que empezaran eso se volvía una cuestión muy complicada. muy peligroso. Muy peligroso. Ahora, yo voy a este punto. Qué lamentable es, de verdad es muy lamentable que a estas alturas donde la autoridad electoral ha cumplido más de 25 años de haber sido creada, de que se han modificado, de que se han creado los tribunales electorales, se han seccionado los tribunales electorales, estén pasando estas situaciones porque no se han previsto, y si se han previsto, pues hay quienes se las pasan por encima. Así es. No puede ser. Usted fue presidente del Tribunal de Justicia y usted sabe cómo se puede llegar a manejar todo un actuar de una conducta para poder ser reprimido, y no puede ser que a estas alturas, digo yo, sigan pasando estas situaciones. Insisto, esto es producto de que ya se sienten perdidos nuestros adversarios políticos. Va a ser un triunfo contundente el del Movimiento de Regeneración Nacional, y temen perder sus privilegios. Están utilizando una serie de organizaciones, están utilizando mucho dinero. Hoy vi alguna conferencia de prensa de un líder que lleva 2 generaciones explotando a los trabajadores del volante y que ahora hace una acusación temeraria hacia mi persona. Me insisten con un tema, como no tienen de dónde. A ver, yo fui presidente del tribunal 6 años, no hubo un solo escándalo de corrupción. Y hubo un respeto absoluto, y se los pueden preguntar a los magistrados y jueces, de que desarrollaran su trabajo de una manera íntegra. Si ahí donde está cuestionada la aplicación de la justicia no hubo un solo escándalo, mucho menos lo habrá en el transcurso de mi vida profesional. Yo sí estudié en la universidad, yo sí tengo compañeros que hoy son funcionarios públicos de alto nivel, jueces, magistrados, representantes en los institutos electorales, la funcionaria de la credencialización del IFE, Alicia Olisto, con la universidad. Yo reconozco maestros, tuve también alumnos en la universidad. Entonces es una trayectoria por quien promueve estas agresiones, que señala que revalidó sus estudios en una escuela, estudió en una y revalidó, pero no le pedí que señalara 2 compañeros suyos o 2 maestros o el color de las bancas de la escuela que dice que estudia. Entonces, eso nos identifica de cuál es nuestro perfil ético, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y también lamentable es que a estas alturas, con esa profesionalización que se dice tener, digo, por parte de, no es porque usted esté aquí, estuviera también otra persona con la misma preparación, se lo reconocemos, pero lamentablemente el candidato Alejandro no ha validado esa situación, entonces viene al choque. Y en lugar de chocar en propuestas, pero en propuestas que beneficien, en propuestas que no denigren al candidato opuesto, que no hagan ver cuestiones profesionales o técnicas que se hicieron o no se hicieron, no ha servido esta campaña. Veía en las redes sociales que no sirve como candidato, pero posiblemente sí sirva como rijoso. Ahora, vámonos a las propuestas. ¿Qué propuestas han venido surgiendo de esta campaña? Nosotros tenemos todo un escenario contundente para poder ejercer como senador de la República de una manera eficiente. Las responsabilidades del Senado están establecidas en el artículo 76, como usted lo sabe, licenciado, de la Constitución, y de ahí se generan compromisos muy claros. Mire, una de las preocupaciones que surgió en el debate es el que se dé un apoyo eficiente a los migrantes. En el Senado se designan los embajadores, se designan a los cónsules, y de unos años para acá se ha tomado decisiones políticas en ese sentido y se han nombrado personas que están en la actividad pública que no tienen una experiencia diplomática, y eso va en el mérito de nuestros migrantes, particularmente en Estados Unidos. Acaba de haber un nombramiento al que se encargó del espionaje en nuestra república,
Eugenio Imaz, y lo nombran cónsul en España, sin ninguna experiencia diplomática, y se desdeña a muchos funcionarios de otro nivel, de bajo nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tienen toda una trayectoria, que dominan los idiomas, que saben de la legislación, que saben atender a los migrantes, y simplemente a la Procuradora anterior General de la República, que está en Italia como cónsul, como un premio a una actuación pero verdaderamente irregular. En el Senado de la República vamos a poner orden en el nombramiento no solamente de los embajadores, sino también de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Fiscal General de la República, que sustituirá al Procurador General de la República, en la Fiscalía Anticorrupción con los nombramientos adecuados, en los altos grados militares después de coronel, y tenemos ya iniciativas de ley elaborada, una ley de emprendimiento para poder generar economía y poder tener arraigo en las comunidades, que sea fácil, que sea accesible. Hoy en día tenemos jóvenes muy brillantes que ganan premios internacionales en robótica o en algunas cuestiones tecnológicas y no pueden sacarle provecho a esos inventos porque no reúnen los requisitos ni siquiera de la edad, les piden 2 años de acreditación fiscal, que ya estén constituidos como empresa, y pudiendo haber con ese invento, con ese desarrollo tecnológico, tener un ingreso, se está desperdiciando no solamente en Hidalgo, sino en México el emprendimiento. Ya tenemos una iniciativa que vamos a proponer en el Senado de la República. Necesitamos modificar toda la estructura de apoyo a la migración a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y darle facultades especiales a los cónsules, a los embajadores, con presupuesto suficiente para respaldar a nuestros hermanos mexicanos en el extranjero, que no se van porque quieren, sino por necesidad y porque arriesgan la vida en ese sentido, e incluso cuando la pierden es muy difícil retornar. Así es. Sí, así es, candidato. Aquí hay algo bien importante que usted acaba de mencionar y son facultades que le confieren única y exclusivamente al Senado para no desviarnos, porque luego hay muchos candidatos que también van al Senado y promueven apoyos, promueven ayudas, etcétera, etcétera. Considero que son propuestas inadecuadas y que para eso el Instituto Nacional y el Instituto también estatal ya están tomando algunas cartas en el asunto para que el voto sea verdaderamente razonado en base a las personas candidatos y a las propuestas que hacen. Vamos a ir a una pausa comercial, pero sí me gustaría ahondar en algo que es bien importante. Ese fiscal general que actualmente, no sé, pero creo que está encargado de despacho de la Procuraduría, no se ha nombrado. ¿Por qué? Porque por algunas enmiendas, algunas llaves que se encuentran en el Senado. ¿Qué haría Julio Menchaca en el Senado para promover que se nombre ya un fiscal general que tanta falta le hace al país y que también quedaría ya sin ninguna duda el hecho de que ese fiscal sería independiente al mandato ejecutivo que tiene el presidente? ¿Es así? Así es. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más de La Entrevista con No le cambien. Están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Soy el licenciado Enrique Baños Gómez. Represento un despacho jurídico establecido en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, con una trayectoria amplia de varias decenas de años. Tenemos la experiencia que nos ha dado la universidad y el haber trabajado dentro de los juzgados, y hoy estamos en este despacho analizando cada uno de los problemas que nos llegan, resolviendo cada uno de los conflictos
dándole continuidad a los juicios y estamos con toda la capacidad para servirles. Esperamos pronto su visita. En el despacho jurídico Baños y Asociados contamos con las materias civil, penal, mercantil, derecho de amparo, derecho de la seguridad social, derecho laboral, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho fiscal. Además, les ofrecemos consultoría jurídica, asesoría jurídica, recuperación de cartera vencida, asesoría a consejeros independientes. Tenemos cobertura en toda la República. Si hicieras bien las cosas, no tendría que pegarte. ¿A dónde crees que vas? ¿Y quién te va a querer así como estás? No, claro que no va a pedir ayuda. Ya sabes que no te va a denunciar. Por supuesto que le vas a destrozar la vida. ¡Hombre! ¿De verdad crees que esto te hace más hombre? Yo no. ¿Querés violentar a las mujeres? Fíjate que no tenés lugar en esta sociedad. Tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Asociación de Mujeres Construyendo Hidalgo. Club Pachuca. Arco TV. Continuamos con más de La Entrevista con por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos, estamos platicando con el licenciado Julio Menchaca Salazar, quien nos está platicando de grosso modo y de una manera pues lastimosa para la sociedad de las agresiones que ha sido objeto físicas. No son agresiones nada más verbales, responsabiliza directamente a Alejandro González Murillo, que también es candidato al Senado, y es bueno que se haga público esto, licenciado, porque al ratito pues bueno, pues como que queda en el olvido y se van acrecentando los actos de violencia promovidos pues lamentablemente también por un actor político que igual y tiene la misma capacidad o no, pero no se ha visto que pueda desarrollar una candidatura como la que consideramos algunos está desarrollando usted. Dentro de esas propuestas que estamos platicando, porque es donde deberíamos de estar hablando, de verdad es lo que la ciudadanía necesita, estamos hablando de la propuesta que se está haciendo para que se nombre al fiscal general, que para la ciudadanía el actual procurador, no hay actual procurador. No, hay un encargado de despacho. Entonces, en esta legislatura que acaba de salir, ahorita, pues, por alguna razón no se nombró. Hay un jaloneo de carácter político y eso impide el buen funcionamiento de todo un andamiaje de la justicia. Nosotros estamos convencidos de que debe de existir un fiscal general que una los requisitos de ley, pero tenga una profunda solvencia moral, que tenga un profundo conocimiento de lo que es la justicia, que tenga una trayectoria y un reconocimiento, no solamente de los abogados, sino de toda la sociedad. Y existe, podría parecer que es muy difícil, existen. No es una hoja en un pajar. No, hay una infinidad de profesionistas del derecho admirables. El chiste es quitarle lo político a este asunto y de reconocer méritos. Como lo hicimos en el Tribunal Superior de Justicia cuando lanzamos las convocatorias para nombrar jueces o secretarios o actuarios. No eran mis amigos, era cumplir con la ley y tener un poder judicial fuerte. Ese fue un elemento que nos sirvió para que estuviera funcionando bien, para que se certificara el tribunal en ISO 9000, el primer tribunal certificado del mundo, para que se hicieran otra serie de andamiajes que apoyaron al Poder Judicial. Lo importante es hacer cosas sin forzosamente utilizar el recurso público. Y le voy a decir, por ejemplo, y lo mencionamos en el debate ayer, se creó el Fondo de Ahorro y Préstamo, sin recursos públicos. ¿Qué pasa? Que en una institución en donde acuden con el presidente y le decían, oiga, présteme un mes, présteme, le pago
ya en la tanda ya no me aceptan. No hay recursos públicos para préstamos directos. Entonces diseñamos tener un fondo de ahorro y préstamo en el tribunal, con aportaciones de nosotros. En esa época no se pagaban a los ahorradores, no se pagaban CETES hasta más de 100,000 pesos. Entonces nosotros hicimos un sistema que generara buenos intereses para los participantes y que además pudiera resolver los problemas inmediatos de un trabajador. Empezamos poquitos, con 187 miembros y con algo así como 200,000 pesos. Hoy en día, 18 años después, funciona. Tiene alrededor de 15 millones de pesos de capital. Apoya a los trabajadores, promueve el ahorro, promueve también la tranquilidad de recurrir a una institución, no a una persona, no a un prestamista. Y una cuestión adicional, los recursos que se obtienen del fondo se convierten en premios al final del año para los trabajadores porque no tienen fin de lucro. Y se ha repartido, yo repartí casas, vehículos, rifados, electrodomésticos, dinero en efectivo, porque no hay un fin de lucro y se maneja con transparencia. Y déjenme decirle otro ejemplo. Existen al día de hoy todavía las becas Excelencia, que becan precisamente a los trabajadores y a sus hijos en primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado, teniendo como único requisito tener promedio mayor de 9. Y han sido cientos de beneficiarios. Y sigue estando vigente. Y no son de los recursos públicos, es del Fondo Judicial. Entonces, simplemente son proyectos que deben de estar en la imaginaria de cualquier funcionario público para poder aprovechar lo más que se puedan hacer las cosas. Miren, siendo yo presidente, más de 30 funcionarios tuvieron becas en el extranjero, que hoy son jueces y magistrados fuera de España, que no le costó al tribunal un centavo, que conseguimos recursos por las relaciones particularmente con el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial de España, recursos internacionales, y no solamente en España, sino en Sudamérica, en Bélgica, en varios países, y aprovechamos como un estímulo para los trabajadores, pero sobre todo para un fortalecimiento cultural, para un fortalecimiento de conocimientos, claro, jurídicos para la institución, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, licenciado. El abanico es muy grande. Lo lamentable es que, bueno, hay quienes sí lo quieren hacer y hay quienes no lo hacen. Yo insisto, tomando en consideración lo del fiscal general, y también usted tocó un tema súper importante, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa con ellos? A ver, tenemos el reciente caso de un ex procurador general de la República, Medina Mora, que es ministro. Absolutamente cuestionado. Me permite decir, antes Medina Mora fue el funcionario del sexenio de Felipe Calderón, después en ese mismo sexenio lo mandaron de embajador y posteriormente, de embajador me parece que a Washington, y posteriormente de buenas a primeras aparece en una terna para formar parte de una sala de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es ahí donde yo digo, bueno, ¿qué caso tiene tantos estudiosos de derecho? ¿Qué caso tiene tantas horas de desgaste si siendo cómplice político de expresidente se puede llegar a un rango? Y si usted lo viera, magistrado, porque yo sí veo las sesiones de la Suprema Corte, da pena a veces. Da pena. Es una obligación del Senado de la República encontrar los perfiles adecuados. Y yo le puedo decir con mucha seguridad que hay dentro de la judicatura, tanto federal como estatal, mujeres y hombres talentosos, honestos, íntegros, estudiosos, que hay que ir impulsando. Hay que generar una carrera judicial que tenga expectativas de crecimiento. Y ahí yo conozco, me he desarrollado en estos últimos 35 años, tanto a nivel local como a nivel federal, perfiles muy altos, personas muy estudiosas que requieren de una oportunidad en igualdad de circunstancias,
porque si viene un señor que ya fue procurador, que fue severamente cuestionado como procurador, que tenía un cargo diplomático, de buenas a primeras, que nunca fue juez, que nunca ocupó una responsabilidad, vamos ya ni siquiera pues dentro de la Administración de Justicia local, pues ¿qué podemos esperar, no? No va a pasar en la próxima legislatura, no va a pasar en el Senado de la República. Nos encargaremos de cumplir cabalmente con lo dispuesto en la Constitución. Es que sí es bien importante esto, porque estamos hablando no de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de un poder. Así es. Del Estado. Ahora, entrando a ese aspecto en el tema de preparación, pero si entramos a otro aspecto y tocamos el aspecto económico, licenciado, no sé qué tan proporcional sea la paga que se les deba de dar, pero a mi punto de vista como ciudadano me parece una exageración. Es correcto. Es que, a ver, mire, nosotros, cuando yo estuve en el Poder Judicial, estuve 9 años, 6 como presidente y 3 como contralor antes. Teníamos la situación y casi problema de que se formaban cuadros en los concursos, en la capacitación, en la profesionalización, y cuando tenían una oportunidad para irse al Poder Judicial Federal con un cargo menor, con el triple de sueldo, pues nosotros estábamos preparando cuadros nada más para el Poder Judicial Federal. Necesita haber un equilibrio en los sueldos, son desproporcionados en el Poder Judicial Federal, y los jueces locales, los secretarios, los actuarios son considerados siempre de los más bajos. Cuando yo llegué, uno de los primeros compromisos fue aumentar los sueldos. No se le aumentaban los sueldos a los actuarios porque el argumento que se manejó durante mucho tiempo fue que tenían propinas para hacer los desplazamientos. Es como, ¿para qué le pagamos bien? Entonces, estás propiciando la corrupción. La corrupción, sí, es verdad. Entonces, debe de haber un sueldo de acuerdo a la responsabilidad en cualquier área. En ese orden, mira, sí se propondría una renovación total para los ministros, sí. Desde los propios ministros hasta las percepciones. Digo, el sistema de justicia considero que a mi punto de vista no está mal, ni las leyes, ni la ley orgánica, ni nada. O sea, lo que está mal es la implementación, me imagino. La propia Constitución establece que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República. A lo mejor igual, el presidente de la Corte. Pero no más, y sucede que muchos funcionarios ganan 3 o 4 veces más que el presidente, entre ellos los ministros de la Corte, entre ellos los consejeros electorales, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los defensores de los derechos humanos a nivel nacional. Entonces, no digamos los directores de empresas paraestatales y todo esto que no es muy público, de fideicomisos. Hay una total desequilibrio. Cuando tenemos policías, soldados, enfermeras, médicos, funcionarios públicos que reciben muy mal pagados, bomberos, empleados, entonces no hay, y el compromiso de este movimiento, el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, es poner él el ejemplo. Ya hizo el compromiso de tener un sueldo a menos de la mitad de lo que gana el presidente de la República y de hacer efectivo ese artículo de la Constitución. Va a costar trabajo, pero va a tener un Senado de la República, una Diputación Federal y Congresos locales que lo vamos a respaldar. Así es, y lamentablemente, bueno, el tema es bien, pues muy importante, aparte es muy extenso, pero pues se nos está terminando el tiempo. ¿Qué le diría en ese sentido, en este último punto que tocó, candidato, qué le diría a la ciudadanía? Ya estamos a muy pocos días de la elección. En este programa pues, escuchamos las voces que quieran venir y que quieran ser escuchadas, pero también, pues digo, que se les da prioridad a la ciudadanía para que escuche esas propuestas. ¿Usted qué les diría? En primer término, hacerles una invitación. El próximo 20 de junio, en la Plaza Juárez, va a venir nuestro candidato a la presidencia a Pachuca a las 6 de la tarde. Una invitación para que estemos con él.
y que con él no solamente en un acto, sino en un proyecto, hay la enorme posibilidad pacífica de que a través de la elección, del ejercicio de un derecho, el cumplimiento de una obligación, estemos componiendo el rumbo. Hoy México sufre de inseguridad, de violencia, de falta de oportunidades, de una carestía que nos alcanza a todos. Muchos salimos de nuestras áreas de confort, de lo que nos dedicamos, para poder abrazar un proyecto que será histórico. Estas elecciones van a marcar una decisión después en la historia de México. Y no hay que ser espectadores, hay que ser actores, no solamente como candidatos. Tenemos que ejercer el derecho al voto. Tenemos que ir a votar, tenemos que convencer a la familia. Tenemos que cuidar que ese voto no esté corrompido por una despensa, o por una dádiva, o por una presión, por una amenaza. Hay que ejercerlo con voluntad y con el pleno convencimiento de que sea para algo que beneficie a todos los mexicanos. Aquí no hay una situación de caos como lo pretenden hacer nuestros adversarios políticos, que pretenden decir que si gana Andrés Manuel esto se va a convertir en Venezuela. Estamos peor que en Venezuela. Hay más muertos, es el segundo país con más muertes violentas después de países que están en guerra, como Siria. Y eso se tiene que detener con un gobierno que combata la corrupción, con un Congreso que respalde sus decisiones y con el compromiso de no afectar a las millones de familias mexicanas en su economía y generar las oportunidades que nos merecemos. Pues le agradezco mucho, candidato, y suerte en estas próximas elecciones, y pues sobre todo pues yo le invitaría a que sí denunciaran estos hechos. Lo vamos a hacer, lo estamos. Que no se quede, porque independientemente de que sea el candidato de un partido, pero la violencia y la violencia encaminada cuando se trata de reflexionar un voto, no se trata de pelearse por un voto, considero pues, que sí debe ser castigado. Hay que inhibir desde ahorita la violencia. Si esto se está dando a pocos días de la elección, si no se controla, si no hay energía por parte de las autoridades, puede transformarse en algo muy feo. Muy peligroso. No lo deseamos, no lo invocamos siquiera. Esperemos que no llegue a suceder, por eso yo lo invito a que sí denuncie, porque esto no puede quedar así, y que las autoridades ahora ya teniendo conocimiento, pues actúen. Esta será presentada en los próximos días. Se lo agradezco mucho. Gracias. Nosotros continuamos. Arco TV Hidalgo presentó la entrevista con un espacio de noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias. Hasta la próxima entrevista. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo. Arco TV, transmitiendo desde Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.